Personas que se mudaron a casas mayores, ¿qué fue lo más extraño que encontraste? Una chica que conozco entró en el sótano de la antigua casa que estaba alquilando y encontró una columna vertebral en el techo, era un techo inacabado. Ella llamó al propietario y él rápidamente dijo que era una columna vertebral, la tomó y se fue. Más tarde fue a ver un ruido en el ático y cuando abrió la puerta del ático, una tonelada de crayones se bañó encima de ella. Descubre una columna vertebral en el ático y decide llamar al casero en lugar de a la policía. Eso es parecido a lo que se observa en las películas de terror, cuando los personajes toman decisiones imprudentes antes de ser acechados por alguna entidad demoníaca. Mis padres viven en una casa de un siglo que tenía papel tapiz en todo momento. Cuando retirabanla en una de las habitaciones, tenía un dibujo en la pared. Esta fue una visión aérea de la propiedad de 45 a 50 años en el pasado. Mostró que la propiedad era una granja y todos los edificios o recintos de animales. Firmó su nombre en la parte inferior. Un día se detuvo un RV. El caballero mayor salió y estaba mirando la casa. Mi madre dijo: ¿Estás? Dijo: ¿cómo lo sabías? Y hablaron de vivir en la casa y se sorprendió de que alguien viera el dibujo. En el momento en que se mudó a los Estados Unidos, vivimos en Canadá. También nos contó una historia sobre cómo cuando era joven, su abuela no era fanática del arma de su abuelo. Ella se lo dio cuando su abuelo estaba fuera y él lo llevó al ático inacabado y lo dejó caer por uno de los muros. Nunca pudimos localizarlo. Si deseas localizarlo, quizás tengas éxito utilizando un detector de metales. ¿O ya has intentado eso anteriormente? Mi hermano compró una casa. Estaba lleno de elefantes. Pequeños, grandes, elefantes en un color, elefantes en muchos colores. En todos lados. Desde el sótano hasta el ático, toda la casa. En serio, un montón de esculturas de elefantes. Los elefantes de diversos colores son algo que no puedo soportar. Aunque puedo tolerar la vista de los gusanos y observar gérmenes microscópicos, el espectáculo de esos grandes mamíferos en tonos vibrantes es simplemente excesivo. Es difícil imaginar su existencia de esta forma, me resulta realmente abrumador enfrentar esa imagen tan peculiar. La naturaleza a veces sorprende con cosas que superan los límites de lo habitual. Cuando era niño, nos mudamos a una casa que había sido construida en la década de 1920. Mamá encontró un barril en el espacio de rastreo lleno de vasos de cristal antes de la depresión y muchos otros platos muy bonitos. Mamá estaba avivada. Eso suena interesante. Encontrar cosas así en una casa antigua siempre es una sorpresa. Es genial que tu mamá se emocionara. Las cosas de antaño tienen su encanto y cuentan historias. Imaginar cómo habrán sido utilizadas en su momento es fascinante. Esas experiencias son recuerdos que se quedan. Compré una casa en la que no había vivido desde 1970. Es como si los propietarios simplemente desaparecieran. Casa de acaparadores. Cada habitación llena de mierda. Pero su seguro de pastel todavía tenía un pastel y la caja de pan tenía pan. Ambas rocas duras. Al buscar KEXF en internet, solo aparecieron pasteles que imitaban la apariencia de cajas fuertes. Supongo que eso no es lo que realmente estás buscando, ¿verdad? Cuando nos mudamos a la casa actual de mis padres, había estado vacío durante casi 30 años. Estaba lleno de cosas que la familia anterior de los propietarios había dejado allí cuando los propietarios habían fallecido. Estamos hablando de libros de primera edición. Máquinas de escribir vintage. Una combinación de secadora de lavadora vintage. Tengo polillas decorativas y mariposas debajo del vidrio. Placas vintage. Tengo cartas de los años 40 que la mujer que vivía en la casa había escrito. Eran canciones que escribió y trató de presentarlas a diferentes sellos discográficos en la ciudad de Nueva York. Antes de que el dueño de los evaluadores antiguos de la casa viniera y vaciara el lugar, entramos allí y tomamos algunas cosas. Uno de ellos es una muñeca porcelana. Solía recolectar muñecas de porcelana cuando era más joven. Probablemente tuve cerca de 75. Así que hice lo que normalmente hacía cada vez que tenía una muñeca nueva, la llamaba. Decidí que se llamaba Beatrice. Más tarde venga a descubrir que ese era el nombre de la mujer que había muerto en la casa. Siempre pensé que era un poco divertido. Todo puede parecer un juego hasta que la aparición de una persona que falleció en tu hogar regresa a través de una muñeca robada para atormentar a tu familia. Es fundamental que sepas cómo romper maldiciones, ya que la situación podría volverse complicada. La diversión puede desvanecerse rápidamente si no se toman las medidas adecuadas. Mantente alerta y preparado para enfrentar lo inesperado.
Soy un contratista. Fui a un paseo de una propiedad de venta de bienes con un cliente y su agente de bienes raíces para inspeccionar la casa y planificar renos. Me subí al ático y me encontré cara a cara con una muñeca de ojo de vidrio gigante. Ya sabes los que los pones de nuevo los ojos. La maldita cosa tenía 4 pies de altura, yacía de lado y justo en mi cara, con un ojo abierto y un medio malvado. Estaba un poco raro. Le dije al cliente que echara un vistazo. Subió y estaba un poco asustado, el agente de bienes raíces subió y saltó de nuevo gritando. Todavía me río sobre ese. Era un día peculiar. Mientras exploraba un granero vacío, me encontré con una escalera en mal estado y decidí subir. Al alcanzar la parte superior, me topé con un cráneo de venado en descomposición en el suelo, adornado con telarañas. La situación casi me hace perder el equilibrio. Además, descubrí otro cráneo en un establo, cerrado con alambre. Justo en ese momento, algo grande saltó del granero por un agujero en el techo. Me dijeron que un acaparador vivía una vez en mi casa. Cuando murió, un chico compró la casa de la finca, la limpió, la arregló y me la vendió. Se había librado de casi toda la extraña basura, pero se perdió algunas cosas. Por ejemplo, había un gabinete en la pared en el garaje que contenía un gran saco de arpillera lleno de plumas de pollo. No hay bonitas plumas Downy como podrías convertir en una almohada, solo todo tipo de plumas gruesas, como si mataste un pollo tú mismo y lo arrancaste y guardabas todas las plumas, y seguiste haciendo esto hasta que tuvieras una gran bolsa llena de plumas. Algunas de las plumas estaban sangrientas. No sé cómo alguien puede acumular tantas cosas. Lo de la bolsa de plumas es raro. Imagina encontrar eso en tu garaje. Definitivamente no es algo que esperas cuando compras una casa. Me pregunto qué pasará con eso ahora, si lo tirarán o lo guardarán. La historia de esa mujer parece estar atrapada en esos objetos. A veces, la gente guarda cosas que no tienen sentido. Cuando me mudé a nuestra casa, estaba bastante impecable. No dejaron una sola cosa, excepto en uno de los cajones del baño principal. Habían dejado un tubo ligeramente utilizado de ungüento hemorroides. Estoy bastante seguro de que lo dejó allí a propósito. Es curioso cómo encuentras cosas inesperadas al mudarte. Me pasó algo parecido. Cuando cambié de casa, encontré un montón de cosas raras que no esperaba. Pero lo del ungüento es otra historia. Esa situación me hizo pensar cómo a veces la gente deja un poco de su vida en los lugares que deja atrás. Esos pequeños detalles pueden ser bastante reveladores. Compramos un viejo victoriano, el dueño anterior solo lo tuvo durante 3 a 4 años cuando lo vendió. No dejó mucho, en su mayoría solo cierta basura, probabilidades y termina, excepto, en todas partes fuera del camino, en el ático, en el espacio de rastreo, en el armario del calentador de agua, en el espacio bajo la base de la base de la base de la base el fregadero, atascado debajo de las tablas del piso, estaba llena de machetes. Más de 50 machetes. Oculto por todo el lugar. Más de 10 años y ocasionalmente todavía presentamos uno. Simplemente realmente espeluznante. A veces imagino a un hombre mayor que constantemente extravía machetes. Si guardo este nuevo en el armario de la colada, no olvidaré dónde está. Renovó y remodeló casas para vivir. Hicimos una casa antigua hace unos años para un tipo que compró la casa en la propiedad de un viejo noruego que había vivido allí antes de morir. Encontramos un Jaguar 43 escondido detrás de una pared falsa en el sótano, así como municiones para algo mucho más grande que nunca encontramos. Lamentablemente, no se nos permitió mantener el arma. El propietario sabía que había armas de fuego escondidas en algún lugar de la casa de la finca, y tuvo que mantenerlo porque el lugar era suyo. Es interesante cómo algunas casas tienen secretos ocultos. Recuerdo que una vez ayudé a un amigo a limpiar una vieja casa y encontramos cosas raras en el ático. No había armas, pero hallamos cosas de otras épocas, como juguetes y cartas. Es curioso lo que la gente deja atrás. A veces, resulta un poco raro, pero también emocionante descubrir la historia oculta de un lugar. Compramos una casa que anteriormente era una casa para niños para huérfanos y niños abandonados. Enorme casa. 8 dormitorios, 4 big suite baths, full baths, etc. 4.000 pies cuadrados con garaje grande. Cuando estábamos limpiando para mudarnos, abrí algunos gabinetes y había toallas de camisetas de zapatos pequeños de etiquetas, etc. Cuadro para 12 niños en varios armarios. Esto me pareció tan triste. No hay tocadores, solo un estante con etiquetas. Vida institucional. Los arrancamos pintados y vivimos allí durante 19 años.
Sorprendentemente, WS a menudo tenía personas y nos dijeron que vivían allí cuando eran niños y tenían buenos recuerdos del lugar. Para muchos niños, contar con pertenencias y un lugar donde guardarlas debe ser una gran alegría, incluso si eso significaba tener una estantería. Aquí hay una historia que me contó mi madre. Un día, la policía vino y llamó a su puerta y le dijo que tenía que evacuar su casa temporalmente. La ciudad trajo un autobús y recogió a todos los residentes de su cuadra y los llevó a un lugar seguro durante unas horas. Resultó que había una casa en el bloque que había sido ocupado por un maestro de química de la escuela secundaria retirado. Cuando murió, alguien descubrió que había acumulado un montón de productos químicos en su sótano que eran altamente tóxicos e inestables y que pudieran filtrarse o explotar. El camión que iba a transportar las cosas debía pasar por la casa de mi madre, por lo que evacuaron todo el bloque como precaución. No hubo fuga o explosión, como resultado. Editar, digamos que era químico. Podría estar equivocado sobre la parte del maestro de secundaria. Podría estar confundiéndolo con Walter White. Suena como una experiencia intensa. La idea de que un vecino tenía cosas peligrosas en su casa y que todos tuvieron que evacuarse es inquietante. Me imagino la incertidumbre de no saber si había peligro real. Al final todo quedó en un susto, pero debió ser raro estar en esa situación, sin saber por qué te llevaban. Es curioso cómo a veces la vida puede volverse tan inesperada. Me mudé a mi casa recientemente, en el ático había una caja de Sega Saturno. Estaba abrumado de alegría cuando lo levanté y había algo en él. Contenido en él había una PS1 rota. A pesar de cuidarlo a la salud, solo podía razonar que sus hijos rompieron su PlayStation y la reemplazaron con un Saturno. Esto me hizo sentir triste por ellos. Fue interesante encontrar la caja del Sega Saturn en el ático. Cuando la abrí y vi el PS1 roto, no pude evitar pensar en lo que había sucedido. Imaginar que los niños rompieron su consola y tuvieron que reemplazarla me hizo sentir un poco triste por ellos. Esa situación me recordaba lo que puede pasar con los objetos que amamos. Al final, aunque estaba feliz por el hallazgo, también fue un recordatorio de esas historias ocultas. Renovador aquí durante los últimos 5 años. He intentado en muchas casas, pero solo he encontrado una cosa realmente genial. Casa construida en la década de 1830. El ático se usó como almacenamiento, pero luego se había llenado de volar en aislamiento. Uno de nuestros comerciantes estaba perforando el ático para instalar una nueva tubería de plomería cuando alcanzó cierta resistencia. Su brote de ejercicios golpeó una pila de pinturas de 1800 y, por suerte, solo rompió el vaso en el primero. Eran algunos retratos muy geniales de algunas mujeres y algunos oficiales militares. Se los dimos al propietario que dijo que los evaluaría, pero nunca escuché nada después de eso. Todavía espero que algún día nos contraten nuevamente para hacer algo y puedo preguntar sobre las pinturas. Siempre tengo la esperanza de que lloremos en una casa, sin embargo, encontrar algo más que botellas viejas, cigarrillos o la extraña moneda vieja es realmente bastante rara. Ocasionalmente encontramos notas o escritos antiguos de comerciantes que siempre es divertido. ¿Alguna vez dejas mensajes o anotaciones para que futuros renovadores descubran interesantes notas y escritos antiguos de artesanos? Encontré un viejo tronco vacío que era demasiado grande para atravesar la escotilla del ático, o a través de cualquiera de los respiraderos del ático, lo que me desconcertó porque aún no he encontrado evidencia de ninguna escotilla o acceso previo en el que el baúl podría haber sido traído al ático. Se llevaron a cabo reformas que alteraron las dimensiones de la escotilla del desván. Al momento de hacer las maletas y abandonar el lugar, se dieron cuenta de que ese baúl no tenía un destino claro. En los años 90, mi familia se mudó a una casa construida a principios de 1900. Tenía alrededor de 7 u 8 años en ese momento y estaba explorando el sótano de nuestra nueva casa y encontré una gran caja de metal con una tapa escondida debajo de un montón de cajas. En ese momento supuse que era una especie de casillero de almacenamiento, pero terminó siendo solo el secador. No sé si te ha pasado, pero a veces uno tiene esa curiosidad de explorar. Recuerdo que cuando era niño, mi familia se mudó a una casa antigua, y yo siempre iba a investigar el sótano. Una vez encontré una caja grande bajo un montón de cosas, pensé que era un tesoro o algo sorprendente. Al final, resultó ser solo la secadora. A veces, las expectativas y la realidad no coinciden. Un espacio de rastreo de 3 pies de alto que se extiende debajo de toda la casa, del que solo aprendí el año pasado. He escuchado golpes extraños que sonaban como correr antes de él antes, pero estoy bastante contento de nunca ir allí.
Es probable que se trate de animales. Si realmente no necesitas acceder a ese lugar, puedes intentar colocar algunos elementos disuasorios para comprobar si los ruidos cesan. Los trapos empapados en amoníaco son bastante efectivos, aunque podrían ser peligrosos si necesitas entrar. También puedes esparcir pimienta cayena en el suelo, ya que irrita las narices y patas de los animales, haciéndolos evitar el área. ¿Podría esto ayudarte a resolver tu situación? Así, los propietarios anteriores dejaron este enorme mapa antiguo de Houston en un enorme, 6 por 9 pies, de Houston de hace 25 años, perdiendo vecindarios enteros que se habían desarrollado desde entonces. Fue atornillado en la pared del apartamento del garaje y lo miré durante horas. Luego arreglamos el apartamento y dimos el mapa a algunos amigos que estaban realmente entusiasmados con eso. Era genial ver ese antiguo mapa de Houston. Me acuerdo de cómo pasé el tiempo observándolo, intentando encontrar lugares que conocía y otros que ya no existían. Después de arreglar el apartamento, regalarlo a unos amigos fue un buen detalle. Sabía que lo valorarían. Ver su emoción me hizo sentir que había hecho lo correcto. A veces, las cosas viejas tienen un valor sentimental que va más allá de su historia. Derribó una pared en una casa de 1913 y encontró una pinta de whisky vacía de una droga local con una fecha de 1912. Tenía una dirección de una ubicación del centro que ya no existe debido a la rehacer diseños de la calle, supongo. No puedo encontrar nada en internet sobre el fármaco, pero está sentado en un estante que construí ahora. Eso suena interesante. Encontrar algo así de antiguo debe haber sido una sorpresa. Es curioso cómo las cosas quedan atrapadas en el tiempo, como esa botella de whisky. Queda esa conexión con el pasado y muestra cómo ha cambiado la ciudad. Es genial que lo hayas conservado y lo tengas en una estantería que construiste. Al final, esos hallazgos le dan carácter a una casa. El mío es un poco diferente, ya que no tenemos un sótano barra diagonal ático, pero muchas cosas fueron enterradas en mi patio. Casi fue tratado como un basurero. Así que estoy cavando un hoyo por una publicación hace unos años y golpeé algo. Estoy a unos 30 cm en este punto, y supongo que es rock, así que lo golpeé nuevamente. No, sonido hueco. Alto allí y puil no uno sino dos botellas antiguas. Sucio, pero sin daños. Dulce, pienso para mí mismo, pero siento algo más. Un poco más de trabajo y surge el cuerpo de un revólver. Sin mango, sin cámara, realmente ritmo. Inmediatamente noto una costura a lo largo del barril, por lo que no es una pistola real, sino una réplica. Un poco de investigación me dice que en realidad es una pistola de capitalización de 50 años por valor de alrededor de $300 a 500 de menta. Vendí esa paliza por $50. Estamos planeando una extensión pronto, así que espero poder desenterrar más tesoros. El tío del cónyuge descubrió un revólver viejo y oxidado en su jardín mientras excavaban para una piscina. En la actualidad, se encuentra colgado en su espacio personal de ocio, que también funciona como garaje. Cuando mis padres y yo nos mudamos a nuestra casa cuando tenía 6 años, los propietarios anteriores habían dejado un montón de cosas en el ático. Una de las cosas que dejaron fue esta lámina de cobre que tenía todas estas cosas extrañas y horribles talladas en ella, como las personas colgadas. Me asustó el infierno y nunca subí al ático porque me asustó mucho. Cuando mis padres se mudaron a nuestra casa, dejamos muchas cosas en el ático. Entre ellas había una hoja de cobre con tallados extraños y grotescos. Algunas imágenes eran de personas colgando, y honestamente, eso me asustó mucho. Desde entonces, nunca quise subir al ático. Cada vez que escuchaba un ruido, me imaginaba esos grabados y me daba miedo. Simplemente no podía, era una experiencia inquietante. Cuando teníamos como 14 años, mi amiga se mudó a una casa extraña, que incluso estaba en la lista para ello, con su familia. Estábamos pasando el rato en su habitación y vimos un agujero en la pared, así que lo revisamos y había una pequeña muñeca de palo, un montón de hierbas secas, cosas de cabello envueltas en hilo y un montón de otras cosas raras que no tengo, te recuerde. No pasó nada, pero no hace falta decir que volvimos a poner esa basura muy rápido y no volvimos a meterlo con ella. Eso suena extraño. Recuerdo que una vez fui a la casa de un amigo y encontramos algo raro en el ático. Era una caja con cosas viejas, como fotos y cartas. Nos dio un poco de miedo, así que decidimos dejarlo donde estaba. A veces es mejor no saber. Mi casa está en uno de los suburbios de la posguerra de Los Ángeles, construida en 1951. Estaba gastando un conducto y encontré lo que debe haber sido el pozo de basura antes de que comenzara la
Recolección formal de basura. Solo unas pocas botellas viejas y latas oxidadas. Curiosamente, había una botella de Manischewitz y una botella de bodegas de Brothers Christian tocándose. Carol, sería genial que pasaras por el mercado. Los Cohen vendrán más tarde, y solo tenemos Christian Brothers en casa. Cuando conseguimos nuestra casa, el banco quería más autorización debajo del piso que allí, por lo que mis padres pasaron unas semanas bajando por el espacio de rastreo todas las noches después del trabajo, y cavando durante unas horas, sin cimientos o losas, solo un alféizar de cemento. El perímetro, bajo allí, encontraron botellas probablemente de la década de 1930, una carta fechada en 1911 y un buen par de zapatos de cuero para hombres, enterrados junto con los cordones atados a unos 18 hacia abajo. ¿Podrías aclarar un poco más esto? ¿El banco? ¿El banco solicitaba más espacio debajo de la casa que compraste? ¿En el estado en que se encontraba? No logro comprender cómo es posible que la entidad financiera te pida eso. Cuando los propietarios anteriores murieron, sus hijos limpiaron el congelador y simplemente tiraron todo. Aparentemente no sabían que sus padres habían envuelto sus ahorros en papel de carne y lo metieron en el congelador. Eso me recuerda a un amigo que compró una casa y encontró unos objetos extraños en el ático. La familia anterior había dejado un montón de cosas viejas. Entre ellas, unas cartas de amor que valían más que cualquier cosa que pudiera haber vendido. A veces, las personas no aprecian lo que tienen hasta que ya no está. Me acabo de mudar a un nuevo lugar la semana pasada. No tan extraños o espeluznantes, más WTF, pero ambos dejaron sus diplomas universitarios, uno bellamente enmarcado que encontré en el sótano y otro en una caja en el ático. Aparentemente, la pareja tenía un divorcio muy contencioso y se odiaba cuando se mudaron, y cada uno pensó que el otro iba a tomar las cajas aleatorias que quedaban. No tengo idea de qué hacer con ellos. Es curioso lo que uno se encuentra al mudarse. Recuerdo que un amigo encontró un viejo álbum de fotos de la pareja anterior. Había momentos felices, pero también se notaba la tensión. Al final, decidió devolverlo a una tienda de segunda mano, como un intento de cerrar ese capítulo. A veces, las cosas que quedan son más que objetos, son historias que uno no conoce. Deseo que Dios lo había salvado, pero fue hace más de 20 años. Nos mudamos a esta antigua casa donde la dama había fallecido y su familia vivía lejos, por lo que la vendían como está. Tenía 90 años cuando falleció, nacida en 1905, y había salvado todo. Había armarios secretos llenos de periódicos antiguos, guías telefónicas de 1800 y una colección de cámaras antiguas. Mi cosa favorita que encontré era un libro de la vieja escuela. Tenía pequeñas lecciones que la joven terminaría. Su madre comentaría cada una con pequeñas notas. Eres tan inteligente y precioso conmigo. Te equivocaste, pero puedo ver cuánto está mejorando tu escritura a mano. Era una mirada tan hermosa y simple en la relación que esta mujer tenía con su madre. Es curioso cómo una casa puede contar tanto de la gente que vivió allí. Encontrar ese cuaderno escolar debió ser algo especial. Las notas de la madre me recuerdan lo importante que es valorar esos pequeños momentos. En un mundo donde todo cambia rápido, esas memorias son tesoros. No sé, me parece que a veces lo sencillo tiene mucho más valor de lo que aparenta. Esa conexión entre madre e hija es algo que siempre perdura. Tenemos una caja fuerte muy grande en el sótano. Se dejó abierto, así que no hay sorpresas. Se queda allí para siempre, no tengo idea de cómo lo obtuvieron en primer lugar. Es imposible levantar y colapsaría las escaleras de madera si pudiéramos llegar tan lejos. Y marido quitó el retroceso de la puerta interior para que pudiéramos poner el bloqueo nuestro propio combo, pero nunca lo cierre. Ni siquiera sé cuál es el combo ahora. Creo que solo tenemos nuestra licencia de matrimonio. Es curioso tener una caja fuerte tan grande en el sótano. Está ahí, abierta, sin sorpresas. Nunca hablamos de cómo la bajaron, parece imposible moverla. La puerta interior está sin la parte de atrás porque mi esposo quería cambiar el código, pero nunca la cerramos. Ahora no tengo idea del código, solo guardamos el acta de matrimonio ahí. Es una situación extraña, pero así está. Dejaron un paquete muy grueso de salvia seca colgando detrás del horno, que algunas personas usan para evitar malos espíritus. En la otra habitación, oye, dejó una pintura de una cigüeña. El pájaro que entrega al bebé en las películas, con ojos muy humanos a pesar de que el resto es caricaturesco. La situación me recuerda a una vez que vi un lugar con cosas extrañas.
Había un amuleto pegado en la pared, algo que la gente decía que traía buena suerte. En una habitación había un cuadro con un gato mirando fijamente, tenía una expresión rara. A veces los objetos en casas ajenas cuentan historias que nunca sabremos del todo. Es curioso lo que la gente guarda y por qué. Viví brevemente en una antigua casa en medio de la nada en Dakota del Norte. En el techo de un dormitorio en el sótano había un poema pintado a mano que decía: escribí un pequeño poema. Lo escribí en mi muñeca. Lo escribí con una cuchilla. Lo escribí con un toque. Mis padres me dijeron que el dueño anterior se había suicidado en el patio trasero y antes de eso una pareja de Edel había fallecido dentro de la casa. No hace falta decir que no nos quedamos mucho tiempo. Eso suena bastante inquietante. Un lugar así con una historia tan oscura. Tener un poema así en la casa es un recordatorio de lo que pasó. Ya me imagino la impresión que eso dejó. Es un poco loco pensar que un lugar puede llevar tanta carga emocional. A veces, el ambiente de una casa puede afectar mucho cómo nos sentimos. No es de extrañar que no se quedaran mucho tiempo ahí. Dejé un rollo de tepe sobre una de las puertas de mi casa de infancia de la que me mudé. Me imagino que cuando empujó la puerta, el tepe se caería sobre ellos y se preguntarían si podrían confiar en ella porque era un nuevo rollo de tepe no utilizado. Eso suena un poco travieso. Dejar algo inesperado como eso en la puerta podría causar una buena sorpresa. Imagino a la gente mirándolo, dudando si acercarse o no. Tal vez pensaron en lo que había pasado o si era una broma de alguien. Es genial cómo cosas tan simples pueden crear momentos interesantes en la vida de alguien. A veces, esas pequeñas travesuras se vuelven recuerdos divertidos. Encontramos una vieja junta de madera de aspecto legítimo en nuestro ático. Había una anciana blanca que vivía aquí ante nosotros. Todavía recibimos un correo loco al azar para su hijo, cartas de grupos de Scientology, catálogos de juguetes sexuales. No hemos usado ni perturbado el tablero Ouija. Es curioso cómo a veces encontramos cosas del pasado que nos conectan con historias ajenas. La tabla de Ouija parece tener su propia historia, lleno de misterios. La correspondencia extraña que reciben también añade un toque inquietante. Es como si ese pasado todavía estuviera presente en la casa. A veces es mejor dejar esas cosas en paz y no abrir puertas que no conocemos. Compré nuestra casa de una dama que estaba en Vitka. Solía practicar, así que no estaba desanimado. Incluso hicimos una oferta en la casa en Samain, y pensamos que sería auspiciosa para ella. Completa coincidencia para nosotros, es justo cuando vimos la lista. Después de que ella se mudó y nos mudamos, noté pushpins en las esquinas de muchas de las habitaciones. Mi esposa es bastante paranoica y todavía cree en cosas sobrenaturales hasta cierto punto, así que no le dije lo que pensé. No pude encontrar una lógica de sentido común de por qué estaban allí, así que pensé que era algo extraño de mágica comprensiva. Ella vino una vez para recoger un correo, o algunos brotes de plantas del jardín que había comenzado o algo así, y le pregunté. Era de las decoraciones de fiesta. Es curioso cómo a veces pensamos que las cosas tienen un significado más profundo. Compramos una casa de una mujer que practicaba Wicca, así que no me afectó. Noté unos chinchetas en las esquinas y pensé que era algo místico, pero al final resulta que eran solo decoraciones de fiesta. A veces, lo que parecen ser señales misteriosas son solo cosas comunes y corrientes, y me hizo reír un poco. Tenemos un espacio de rastreo. Encontramos viejas almohadas sucias con una caja entera de antiguas revistas porno en una esquina. Al limpiar el garaje, encontramos múltiples tapones de tope. Comenzamos a tomar fugas de agua después de mudarnos y mi esposo entró en el ático para investigar. Encontramos toneladas de viejos correos basura, viejos bolsos y mantas /diagonal edredones usados. Los edredones estaban cubiertos de cabello para perros y los carteras tenían toneladas de joyas de vestuario y cambio suelto. Terminamos con alrededor de $50 en cambio. Encontramos un montón de cosas raras en nuestra casa. En el espacio de acceso, había almohadas viejas y revistas que no son aptas para todos. En el garaje, aparecieron varios objetos extraños. Luego, al revisar el ático por las filtraciones de agua, encontramos basura vieja, carteras y mantas llenas de pelos de perro. Al final, gracias a las monedas sueltas, sacamos unos $50. Una limpieza inesperada puede dar sorpresas. Teníamos una casa que fue construida en 1898, y tenía una vieja bodega, del tipo en el que tienes que salir y levantar la puerta para bajar. Había un viejo refrigerador allí abajo que tenía miedo de abrir porque no sabía lo que podría encontrar.
Cuando finalmente lo abrí, había una foto de Jack Nicholson desde el brillante pegado al interior de la puerta. Esa casa sonaba interesante. Tener un sótano antiguo siempre trae algo de misterio. Abrir un refrigerador en esas condiciones puede ser arriesgado, nunca se sabe qué hay dentro. La imagen de Jack Nicholson puede haber sido una broma de alguien o simplemente algún objeto olvidado. Imaginar quién pudo haber estado allí antes y qué pensaron de ese lugar es intrigante. A veces, esas pequeñas sorpresas cuentan historias. Mi amigo tenía esta gran casa en Tennessee con un granero justo al lado. Primero me quedé allí cuando tenía 12 años y él me mostró estas dos lápidas realmente viejas al lado del granero que aparentemente pertenecía a un par de esclavos de 1800. Hasta el día de hoy, juro que ese lugar estaba embrujado. Varias veces me despertaba por la noche para obtener agua de la cocina, al lado de esta enorme sala de estar abierta, sin luces encendidas ni nada. Escucharía un ruido, miraría y esta mecedora en el medio de la habitación se movería por sí misma. Nadie en la casa estaba siempre despierto, excepto por mí. Entonces, en resumen, su familia consiguió una casa embrujada, y finalmente se incendió un día, así que tuvieron que mudarse. La casa de mi amigo en Tennessee tenía una atmósfera extraña. Recuerdo esas tumbas viejas al lado del granero. Cuando me despertaba de noche, a veces veía esa silla mecedora moverse sola. Nunca había nadie más despierto. Era inquietante, pero también curioso. Al final, la casa se incendió y tuvieron que mudarse. Una experiencia rara que definitivamente quedó grabada en mi memoria. Un tambor de lavadora casi prístino de la década de 1950. Varios cuadrados de mármol. Como para una encimera. ¿Extraño? No necesariamente, excepto que no hay mármol en esta casa móvil. Y no lo suficiente en el cobertizo para hacer cualquier cosa. Eso me recuerda a un amigo que encontró cosas raras en su casa y decidió hacer una especie de colección. Un día, apareció con un tambor de lavadora de los años 50 y luego trajo unos trozos de mármol. La gente pensó que iba a hacer algo increíble, pero al final solo los dejó en el garaje. A veces esas cosas se vuelven más curiosas que útiles. Encontramos lo que parecía ser muchas habitaciones separadas que tenían cerraduras en ambos lados, pequeñas puertas, aspecto espeluznante, etc., los fallos para mantenerte dentro y fuera. Completo con el papel de pared de 1910. En pocas palabras, estaban allí para las manos contratadas en la granja de cabras desde hace mucho tiempo durante la temporada alta de cabras, supongo. El pestillo interior era para ellos que el pestillo afuera estaba porque estaba vacante para mantener la zarigüeya y la basura de esta casa de rancho todavía está en el centro de Austin en una carretera importante. Pero ya no vivo allí. Suena curioso. Encontrar esos cuartos separados en una granja de cabras es un poco inquietante. Es interesante pensar cómo eran las cosas en el pasado, sobre todo con ese papel tapiz antiguo. Imaginar a los trabajadores ahí, con esos pestillos, me hace pensar en cómo viven las personas en diferentes épocas. Y ahora, esos cuartos están en medio de la ciudad, pero tú ya no vives allí. Todo cambia, ¿verdad? Encontré una botella de mercurio en mi sótano debajo del banco de trabajo y detrás del cajón más bajo, probablemente aproximadamente 5 onzas líquidas de él. No tengo idea de cómo deshacerme de él correctamente, pero lo moví al garaje para que los vapores ya no puedan acumularse en el sótano. Wow, eso suena inquietante. Recuerdo que un amigo encontró algo raro también, una antigua batería en su sótano. Fue complicado deshacerse de ella, así que se la llevó a un centro de reciclaje. A veces nos topamos con cosas peligrosas y no sabemos qué hacer. Es mejor tomar precauciones y asegurarse de que estén en un lugar seguro, hasta que puedas deshacerte de ellas correctamente. Curiosamente, esta no era casa sino una camioneta. Mi papá compró una camioneta como camión de trabajo para trabajos de handyman de una banda de ska que se rompió. Dejaron toneladas de mierda. Moneda de algunos países, pornografía, fotos de ellas con niñas al azar e incluso un conjunto de platillos de batería. No nos dimos cuenta de lo caros que eran y deberían haberles dicho, pero solo los dimos a un amigo de un amigo que estaba emocionado. Eso me recuerda a un amigo que compró una moto de un grupo de música. Al final, encontró un montón de cosas dentro, como camisetas de giras y boletos de conciertos. Nos reímos de lo que había en la moto. Decidimos vender algunas cosas y usamos el dinero para un viaje pequeño. A veces, las cosas que vienen con un objeto tienen historias interesantes de las que nunca te enteras. Un grupo de recuerdos templarios y del templo masónico de caballeros, un cuchillo Boy Scout se metió en las tablas del piso del ático,
Y una caja de armario gigante y elaboradamente decorada del siglo con la silueta de una mujer pintada en negro. No parecía tener una puerta o ninguna bisagras, por lo que nunca la abrimos, pero cuando la empujamos para dejar espacio para algo más, escuchamos cosas golpeando allí. Presumimos que eran huesos. Todas estas cosas estaban en la misma casa. Un amigo una vez encontró cosas raras en la casa de su abuela. Había un viejo ropero con una silueta pintada que nunca se abrió y una navaja de pescar atascada en el suelo. Una vez que lo movimos, escuchamos ruido dentro. Pensamos que podrían ser huesos, pero nunca supimos. Era un lugar extraño, y nos quedó esa sensación de misterio. A veces, es mejor no conocer la historia completa. En una casa, mi entonces esposa y yo decidimos eliminar un bar que vino como un incorporado. Cuando lo desarmamos, encontramos un viejo cuchillo marina y una longitud de cadena con un mango casero de mezclilla en el medio. ¿Herramientas de pandillas? Eso suena interesante. Nunca sabes qué puedes encontrar en una casa antigua. Me recuerda a cuando un amigo y yo tumbamos una pared en su casa y descubrimos una caja llena de monedas viejas. Al final, resultó que eran solo recuerdos de su abuelo, pero fue divertido pensar en lo que otros podrían haber dejado atrás. A veces, las casas tienen más historia de la que imaginas. Me mudé a la casa de mi difunto tío. Era un poco acaparador. Lo más extraño que encontré fue una caja de leche llena de bolsas de tela Royal Crown con aproximadamente 8, más rellenas dentro de cada bolsa. Cientos de bolsas de tela morada sin uso discernible. Eso suena un poco raro. Encontrar esas bolsas de Crown Royal debe haber sido sorprendente. Imaginarse cuántas cosas se pueden acumular en una casa. Supongo que cada bolsa podría haber tenido una historia, pero al final solo son bolsas vacías. A veces, la vida de alguien más puede ser un poco desconcertante. ¿Y qué piensas hacer con todas esas bolsas? Tiró un tablón de renovación de un ático que había terminado el propietario anterior. Detrás había un viejo y muy grande par de bragas muy no sexy. No puedo imaginar por qué estaban dentro de una pared así. Eso es raro. En mi vida, una vez le dije a un amigo que revisara su ático porque creía que había cosas viejas. Encontró un sombrero gigante de payaso que parecía de otra época. No había ninguna razón para que estuviera allí. A veces, la gente guarda cosas extrañas en lugares insólitos. Sería interesante saber la historia detrás de esas bragas. No es algo que encontré, sino algo más que mi familia dejó. Mi padre estaba en realidad en la Fuerza Aérea y estacionado en Alemania cuando el muro de Berlín cayó. Ayudó a derribarlo y pudo mantener algunas piezas grandes y llevarlas de regreso a los Estados Unidos, donde comenzó una familia. Cuando era un bebé y nos mudamos de mi primera casa, accidentalmente dejó las piezas en el ático de nuestra casa. Todavía nos preguntamos si están sentados allí 20 años después. Lo más probable es que los tenants no tengan idea de la importancia de esos bloques de cemento. Es curioso pensar en las cosas que se pierden con el tiempo. A veces, esas piezas del pasado pueden tener un gran valor. Imaginar que esos bloques de cemento, que representaron tanto, ahora están en un ático, olvidados. Me pregunto cómo se sentirían los inquilinos al descubrir todo eso. Tal vez para ellos solo son unos pedazos de piedra, pero para tu familia es parte de una historia más grande. Y encontró un artículo periodístico de 1899 en el que a una mujer se le otorgó un divorcio la segunda vez que su esposo le disparó y perdió. Y las palabras morderme fueron escritas en varios lugares de la casa. Eso es interesante. Imagínate tener que esperar a que te disparen 2 veces para que te den un divorcio. También, escribir muérdeme por toda la casa es un tipo de declaración. Suena como si ella estuviera dejando claro lo que pensaba. Ciertamente, no era una situación común y refleja unas dinámicas bastante raras en esas épocas. Me pregunto cómo era su vida después de eso. Mi esposo y yo compramos una casa poco después de casarnos. El ático estaba lleno de un montón de basura. Nos llevó 2 días pasar por todo. No voy a mentir, fue un poco divertido. Encontramos un vestido de novia, notas de amor de cuando los propietarios anteriores estaban las primeros salidas, las fotos /diagonal programas de graduación de sus hijos, la ropa de bebé de sus hijos y mucho más. Le pedimos a nuestro agente de bienes raíces que los contactara para poder recuperarles sus cosas. Después de un mes todavía no pudimos obtener una respuesta de ellos. Después de hablar con los vecinos, resulta que se estaban divorciando y fue feo.
Entiendo no querer cartas de amor viejas y cosas de bodas de un matrimonio fallido, pero fue triste que no les importara todas las fotos familiares y las cosas de los niños. Es curioso cómo una simple mudanza puede revelarte historias. Encontrar viejas cartas y fotos familiares en el ático es algo especial, aunque triste al mismo tiempo. Me hace pensar en cómo las relaciones pueden cambiar y lo que dejamos atrás. La decisión de no querer esos recuerdos debe ser difícil. A veces, es bueno recordar lo que solíamos ser, pero también hay que seguir adelante. La vida sigue. Una vez visité una mansión antebellum en la zona rural de Mississippi que había salido vacante durante años hasta que el actual propietario, que dio giras, lo compró y lo arregló. Había habido una escaramuza en el área durante la Guerra Civil, las fuerzas de la Unión que intentaban liberar fardos de algodón de la plantación de la mansión fueron sorprendidas y expulsadas por las fuerzas confederadas. Los sindicalistas usaron artillería para cubrir su retiro, por lo que el actual propietario descubrió una bola de cañón en vivo mientras cavaba en el jardín. El lugar suena interesante. Me imagino lo que debió ser la vida ahí antes. La historia de la guerra civil y los conflictos por el algodón le da un toque curioso al lugar. Encontrar una bola de cañón en el jardín debe haber sido sorprendente para el dueño. Esos pequeños vestigios del pasado hacen que un lugar tenga aún más personalidad. Una vez me quedé en un Chateaux en Normandía y encontré un archivo que describe el historial del lugar. Resulta que durante el empuje del día de que los propietarios tomaron el vuelo de repente, aparentemente, el pan todavía estaba dispuesto a desayunar, y nunca regresaron. También se tomaron fotos de cómo se encontró la casa, y en ella estaba la cama que estaba usando. Estaba durmiendo en una cama que había sido abandonada repentinamente en una crisis histórica y cuyo dueño nunca había regresado. Me asustó. Eso suena bastante inquietante. Dormir en una cama que alguien dejó en medio de una crisis histórica debe haber sido una experiencia extraña. Es curioso cómo un lugar puede tener historias tan intensas detrás de sus paredes. Imaginar a los antiguos dueños huyendo de repente, dejando todo atrás, realmente da que pensar sobre el pasado. Esas conexiones con la historia pueden ser impactantes. Mi casa fue construida en 1921. Cuando subí a mi ático descubrí que estaba aislado con periódicos rasgados de los años 40. También encontré un mapa de ayuda de Mordor y la comarca de varios frijoles pegados a cartón, pero supongo que esto fue hecho por el bicho raro de mediana edad que compré la casa. Eso es curioso. La casa tiene historia. Me recuerda a cuando fui a la casa de un amigo y encontramos cosas raras en su ático, como juguetes antiguos y fotos familiares. Es extraño cómo la gente guarda cosas. A veces me pregunto qué pasará con las cosas que dejo atrás. La idea de encontrar un mapa de Mordor hecho con frijoles es un poco rara, pero tal vez eso es lo que hace que cada casa sea única. No se mudó, sino ayudando a limpiar la antigua casa de plantaciones de mi bisabuela. En un antiguo armario debajo de la casa, donde nadie había estado en una eternidad, había una colección de libros de Lewis L. Amor, Western Lewis L. Amor y una mano en escabeche en un frasco. Me sorprendió. Ella nunca me dijo a dónde lo consiguió, pero todavía lo tengo hasta el día de hoy. A veces todavía los leo. Eso suena extraño, pero también intrigante. Encontrar cosas así en una casa antigua puede ser un poco perturbador. Un libro viejo y una mano en un tarro es un combo que no se ve todos los días. Es interesante que aún te queden esos libros. A veces, lo inesperado puede traer recuerdos o historias que no conocías. ¿Te ha pasado algo así en otras ocasiones? Esta es la mejor historia. Usted es maravilloso. A veces pienso en llamar a la puerta de la casa de mi infancia y preguntar si podría tener un pico. Me encantaría ver el interior ahora que han pasado tantos años y ha sido renovado. Pero tendría miedo de parecer un bicho raro. En una nota similar, la granja en la que creció mi madre, fueron los últimos en vivir oficialmente allí, y mi madre y sus hermanos y mi abuela fueron invitados a echarle un vistazo cuando se restauró, por lo que la mayor parte del lado de la madre se hizo un día de eso. Era tan extraño seguir a mi madre a través de esta vieja casa con escaleras estrechas y pequeñas puertas que me decían a mí y a mi hermana sobre cómo calentarían los ladrillos en la estufa de madera y los envolvían en mantas para poner en las camas para ayudar a mantenerse calientes. Invierno. Pero también es realmente sorprendente aprender. Cuando tenía aproximadamente 20 años, la casa de mi infancia estuvo en venta y decidí asistir a una de las visitas. Fue una experiencia increíble. Había algunas modificaciones, pero otros detalles permanecían igual, como una mancha de pintura que mi hermano había dejado en una de las paredes, que seguía allí intacta.
Aún me gusta esto. En la película Amélie, ella hace esto por un hombre cuando encuentra una vieja caja de sus juguetes. Deberías ver esa película porque es genial, pero esa escena está desde el principio y creo que lo agradecerías. Claro. Siempre he tenido la intención de ver a Amélie. Me parece que he visto su alegre cartel en algunas películas. Está disponible para ver en Netflix, así que lo he agregado a mi lista de pendientes. Tenía un amigo que solo tenía una pierna. Solía enojarlo que tenía que pagar el precio completo por un par de zapatos cuando solo necesitaba uno. Entonces su esposa cambiaría subrepticiamente un zapato de 2 cajas. Tal vez una persona onelegada vivió allí que no hizo esto. Tal vez traería a casa una caja con 2 zapatos, uno inútil para él. Tal vez era una persona a la que no le gustaba desperdiciar cosas, por lo que lanzaría ese zapato extra en el ático. Recuerdo haber visto a un creador de contenido en línea que compartió su experiencia con la dificultad de encontrar calzado adecuado debido a una amputación. Posteriormente, en otro video, mencionó que había encontrado a otra persona que también había enfrentado una situación similar, pero con la pierna opuesta. Ambos decidieron intercambiar calzado, lo que fue un gesto significativo y admirable en su relación. Cuando mi abuelo murió, había varias botellas de espíritus en su aparador, en su mayoría escocés. Él era principalmente un bebedor de cerveza y también un total de ajuste. Decidimos dividirlos entre los nietos y obtuve una botella de Johnny Walker Red que debe haber tenido 20 o 30 años. Santos agujeros fruncidos hicieron que Johnny Red sabía mal. Terminé escabulléndolo en un festival de música y compartiéndolo entre la multitud en la víspera de Año Nuevo, diciéndoles que era mi herencia de mi abuelo. Le di a este mochilero inglés en rojo borracho un trago y él se ahogó. Era como beber Listerine con sabor escocés. Me imagino lo terrible que ese bourbon, bebiste, podría haber probado. Dr. Heredé el whisky realmente malo de mi abuelo. Editado para mayor claridad. Es importante tener en cuenta que las bebidas alcohólicas no maduran en la botella y no son eternas. El alcohol tiende a evaporarse más rápidamente que el agua, lo que provoca que pierda su sabor. Por lo tanto, mantener estas bebidas almacenadas durante muchos años puede resultar en una disminución de su contenido alcohólico y, en la mayoría de los casos, un sabor menos agradable. Mi partera me contó una historia. Uno de sus pacientes vivía en una casa de alquiler, pero quería enterrar su placenta. Congelaron la placenta y la pareja la enterró en el fondo de una gran planta de maceta con un árbol en la parte superior. Salieron por el día, y cuando llegaron a casa, la placenta se había descongelado y había sangre en todo el porche que se había filtrado de la planta de maceta. Eso es curioso. Imaginar la escena del regreso a casa y ver todo ese desorden. La idea de enterrar la placenta tiene su sentido, pero no siempre sale como uno espera. Me pregunto cómo se sintieron al ver eso. Puede que pensaran que era un mal momento, pero al final creo que lo tomaron con calma. Es uno de esos momentos extraños de la vida que se quedan grabados. Érase una vez que estaba recogiendo antigüedades en un granero abandonado, y subí esta vieja escalera desvencijada solo para enfrentarme cara a cara con una cabeza de ciervo colapsada, y colapsada en el piso, telarañas en el ojo y todo. Casi me caigo, ja. El granero tenía otra cabeza de ciervo en un puesto de caballos. El puesto estaba atado con alambre, no ayudó que, tan pronto como estuviera en el ático, algo grande salió del granero a través de un agujero en el techo. Fue un día extraño. Ese día fue raro, de verdad. Estaba buscando antigüedades en un granero abandonado y, al subir una escalera en mal estado, me encontré con una cabeza de ciervo en mal estado. Las telarañas estaban en los ojos, parecía sacado de una película de terror. También había otra cabeza de ciervo en un establo cerrado. Y luego, algo grande saltó por un agujero en el techo. No olvidaré eso. Cuando busqué una casa para comprar a principios de este año, me metí en el espacio de rastreo de uno y volteé las luces. Lo primero que vi fue un par de pequeñas piernas que sobresalían debajo de un aislamiento que se había caído de las viguetas del piso. Por una fracción de segundo pensé que era un bebé real y mi corazón casi explotó. No compramos esa casa. Eso suena inquietante. Imagínate ver eso y pensar que es un bebé. Esa reacción de miedo debe haber sido intensa. Es bueno que no compraron esa casa, definitivamente no es algo que quieras enfrentar al mudarte. A veces, el instinto nos protege de situaciones raras. Aunque el lugar estaba bien en lo demás, eso es algo que simplemente no puedes ignorar. Mejor buscar en otro lado. No entiendo por qué la gente remodela y no mueve las cosas.
Hay varias historias de encontrar cosas detrás de las paredes, como si alguien construyó una pared alrededor de un conjunto de artículos porque no tenía ganas de moverlas. Es curioso, la gente a veces hace cosas raras. Mi amigo estaba remodelando su casa y encontró un viejo tambor detrás de una pared. Era de un grupo de música que él admiraba en su juventud. Dijo que lo dejó ahí porque no le daba ganas de moverlo. Al final, esa sorpresa resultó ser un buen recuerdo. A veces, el caos trae consigo cosas interesantes. Sé que esto suena extraño, pero me encantaría mudarme a una casa antigua con un cementerio familiar allí. Sería un recordatorio genial de las personas que vivían allí antes que tú. Pero soy el tipo extraño que insiste en que visitemos los cementerios de vacaciones, así que... Eso no suena raro. Hay algo interesante en la historia de las casas viejas y los cementerios. Recuerdo que un amigo y yo fuimos a una casa antigua con un cementerio al lado. Pasamos horas explorando. Era como un viaje en el tiempo. Cada tumba tenía su propia historia. Es un lugar para reflexionar y pensar en la vida. La gente a menudo no entiende por qué nos atraen esos lugares. Hay una historia en mi familia de un baúl que pertenecía a mi bisabuelo. La historia era que estaba haciendo renovación y había abierto un espacio en un muro que planeaba cubrir más tarde. La historia es que empujó ese tronco y una batida de mantequilla eléctrica temprana allí solo para sacarlos del camino. Luego perdió la paciencia para retirarlos y volver a construir sobre el espacio. La casa se ha vendido durante mucho tiempo, así que imagino que algún día alguien abrirá ese espacio de pared y encontrará una sorpresa. Es interesante cómo el tiempo puede ocultar cosas. Esa historia del baúl y el batidor de mantequilla me hace pensar en lo que podríamos encontrar en nuestras propias casas. A veces, simplemente guardamos cosas sin pensar en lo que pueden significar para otros. Tal vez algún día, alguien encontrará ese baúl y se preguntará sobre las historias que guardaba. Es un pequeño recordatorio de que siempre hay secretos en los lugares donde menos los esperas. Gracias. También me hizo feliz por ella. Nunca había conocido a estas personas que anteriormente vivían en mi casa, pero su presencia siempre se sintió de maneras pequeñas que son difíciles de explicar. Conocerlos fue toda una experiencia, y dejarlos ver su antigua casa después de tanto tiempo fue tan emocionante para mí como parecía ser para ellos. Desearía haber conocido a su padre, el hombre que hizo toda la remodelación de la casa solo. Su presencia se siente con frecuencia en todas las cosas que construyó y modificó en esta casa. Fue interesante conocer a las personas que vivieron en mi casa antes. Aunque no los había visto antes, sentía su presencia a través de algunas cosas que dejaron. Fue emocionante mostrarle su antigua casa después de tanto tiempo. Me hubiera gustado conocer a su papá, el que hizo todas las remodelaciones. Su huella se nota en cada rincón. Mi casa de la infancia estaba a la venta cuando tenía 20 años, así que fui a la presentación. Fue increíble. Algunas cosas cambiaron, pero otras no. Por ejemplo, nadie había eliminado un lugar de pintura que mi hermano logró meterse en una pared. Fue un momento interesante ver mi antigua casa. Aunque mucho había cambiado, esa mancha de pintura de mi hermano seguía ahí. Me hizo recordar muchas cosas, como los buenos y malos momentos que pasamos. Es curioso cómo un pequeño detalle puede traerte tantos recuerdos. A veces pienso en lo rápido que crecemos y en lo que dejamos atrás, pero esas memorias siempre quedan. Recuerdo haber visto un youtuber con una pierna que comentó el problema del zapato. Luego en un vídeo posterior dijo que había encontrado a alguien que le faltaba la pierna opuesta y tenía el mismo tamaños de zapatos, por lo que se enviaron zapatos. Suena como una anécdota interesante. A veces, las conexiones humanas pueden surgir de experiencias compartidas. Es curioso cómo algo tan simple como un par de zapatos puede unir a personas con historias diferentes. Me parece genial que encontraran una solución práctica entre ellos. A veces, los youtubers pueden llevar mensajes positivos y de apoyo a su comunidad. En caso de que no lo supieras, el licor no envejece en una botella ni dura para siempre. El alcohol en realidad se evapora más rápido que el agua y pierde su sabor con él, por lo que mantener el licor en una botella durante décadas reducirá su contenido de alcohol YB, la mayoría de las veces lo empeora. Claro. La manera en que acumulaba esas botellas se convirtió en una broma familiar, porque todos éramos conscientes de que sabrían extremadamente mal. Es una pena que no las guardara en barricas de roble. Esto fue hace unos 15 años. Ya no tengo idea de dónde está algo. No estoy seguro de que aún existan.
Pero tengo recuerdos vívidos de leer un coro muy saludable de una canción titulada Honey Do. Tenía el clip de papel oxidado más pequeño que había visto sosteniendo todo junto. Esa memoria es interesante. A veces, cosas tan simples como un clip de papel pueden llevarnos a momentos especiales. Es curioso cómo un detalle puede evocar sentimientos y recuerdos. La vida parece que se mueve rápido y, con el tiempo, esas pequeñas cosas se desvanecen, pero la esencia de esos momentos queda. Puede que no sepamos dónde están, pero siempre estarán en la mente. Sí, es un gran trabajo. Las casas más nuevas son divertidas porque hay más fáciles. Las casas más antiguas son divertidas porque puedes ver todo tipo de cosas antiguas construidas antes de las herramientas eléctricas. Además, mi compañía tiene una gran reputación, así que me metí en muchas casas antiguas construidas para personas ricas hace mucho tiempo, lo que siempre es genial. Suena interesante. Las casas viejas tienen historia y detalles que no se pueden encontrar en las nuevas. Me imagino que entrar en casas que fueron diseñadas para personas ricas debe ser una experiencia única. Ver cómo se construían y decoraban esos lugares puede ser bastante fascinante. Y trabajar en algo así debe llevar su propio tipo de satisfacción. Hemos hablado de eso y algunos chicos lo han hecho. Parece demasiado orgulloso de dejar tu nombre. También existe la posibilidad de que escriba algo, se abriría demasiado pronto y, en lugar de ser una nota genial del pasado, lo atrapan escribiendo en la casa de alguien. A veces hablamos sobre lo de dejar mensajes en lugares secretos. Un amigo intentó hacerlo una vez y escribió algo en la pared de un parque. Al final, se sintió mal porque sabía que no tenía permiso. La idea de que alguien lo viera antes de tiempo le quitó la emoción. Desde entonces, se lo piensa 2 veces antes de hacer algo así, como si fuera un grafitero, pero no lo es. Entonces, en realidad tenía mapaches viviendo debajo del porche de una casa en la que vivía, y fue horrible. Tenía una habitación del sótano, así que mi cabecera compartió una pared con el porche. Todas las noches volvían a casa alrededor de la 1 de la mañana y se establecían, con mucho rasguño, murmullo y fanfarria general. Sonaba como un maldito paquete de zombies, y asustó a mi gato algo feroz. No recomendaría, emoticono cara triste. Eso suena incómodo. Tener mapaches debajo del porche no debe ser fácil. Imaginar el ruido y cómo tu gato se asustaba es algo que no quisiera experimentar. La falta de sueño debe haber sido un problema. Definitivamente, no lo recomendaría tampoco. A veces la vida en casa tiene sorpresas no tan agradables. No. Lo perdió en la Segunda Guerra Mundial. Tomó tanto tiempo conseguirle una prótesis que se había acostumbrado a tener solo una pierna. Las prótesis en ese entonces no eran como si estuvieran ahora, y se pellizcó y se irrumpió, por lo que dejó de usarlo. Al principio, entendí la historia como si se hubiera perdido una pierna protésica durante la Segunda Guerra Mundial, y me encontraba reflexionando sobre las circunstancias que podrían llevar a una situación así. ¿Cómo podría ocurrir algo tan impactante en medio de un conflicto tan grande? La complejidad de esos momentos históricos me hizo cuestionar la realidad detrás de esa experiencia singular. La casa de mi familia tiene más de 100 años y de eso están hechos las paredes. Encontramos una vieja pistola en las paredes, una pequeña nariz de Desire. Lo llevamos a la policía para que pudieran ejecutar una verificación de antecedentes para asegurarse de que no se usara en ningún delito, no lo fue. Creo que mis padres tuvieron que obtener una licencia especial de armas para mantenerla, creo, pero también tuvimos que alterarla por la policía para que ya no pudiera disparar porque es ilegal poseer de otra manera. Esa es una situación interesante. Es curioso cómo se encuentran cosas inesperadas en casas antiguas. Llevarlo a la policía fue una decisión inteligente. Es un poco extraño pensar en la historia de un objeto así escondido en la pared. La parte de tener que modificarlo también muestra lo regulado que está todo. Al final, se convirtió en una especie de antigüedad más que en un arma. Vi un gran vídeo, lo siento, no recuerde el nombre, pero demostraron que si tienes las tablas de Ouija con los ojos vendados de repente, dejan de explicar palabras y luego hablaron sobre cómo era tu cerebro contrarronando sus manos. En mi experiencia, era únicamente juego con los demás. Cada vez que escucho sobre situaciones similares, asumo que uno de los involucrados actuaba de manera similar, disfrutando al provocar a aquellos que creen fácilmente en lo que se les dice. No es el material, es la intención. Al igual que una taza de vidrio funciona igual que una de plástico. Ya sea que lo haya comprado en Amazon o lo haya dibujado en un papel,
Todavía está invitando a cualquier espíritu dispuesto a responder. No sé, eso me recuerda a un amigo que una vez hizo una copa de papel. Al principio todos se rieron, pero al final terminamos usando la copa en una pequeña ceremonia. Fue raro, pero funcionó. La intención de crear algo realmente importa. A veces no se necesita lo que es convencional, solo un propósito detrás de ello. Básicamente, funciona así. Digamos que en 1962 gana $12,000 por año. Puede permitirse el mismo tipo de estilo de vida en 1962 que podría pagar un salario de $96k/año en 2016. Esto es, por supuesto, una generalización y no una explicación exacta. Es interesante cómo el valor del dinero cambia con el tiempo. Recuerdo que mi abuelo solía hablar de cómo podía comprar una casa con su sueldo de trabajador. Hoy en día, eso sería casi imposible. Mientras tanto, hemos presenciado un salto en el costo de vida que hace que muchas cosas parezcan fuera de alcance. Es una conversación que siempre vuelve entre amigos, reflexionando sobre la economía y lo que realmente importa. ¿De Poseidón? Las fotos están en mi computadora principal, y no podré llegar a ella hasta la mañana. Tenga la seguridad de que subiré las fotos aunque editar. Revise mi publicación original. Chicos, encontrarán una presentación de diapositivas de maravilla artística. Parece que la espera por las fotos se va a prolongar un poco. A veces pasa, ¿no? Uno planea compartir algo y hay un pequeño contratiempo. Pero al menos suena como que las fotos valdrán la espera. Parece que hay un buen contenido artístico. Me imagino que cuando finalmente la suba, todos nos vamos a poner a comentar y reaccionar a lo que ha capturado. Puede confirmar. Vive en una casa de 100 años con caballo/diagonal, yeso y paredes listones. Demo de un baño y los trozos cuadrados encontrados eran difíciles de levantar con ambas manos. Intenté conducir las uñas en tachuelas de 3x6 de 100 años de antigüedad. Las uñas simplemente dobladas, tuvieron que perforar y atornillar todo. Cuando la perforación se encuentra, gran parte del encuadre es cedro, el resto es roble rojo. Es interesante ver lo que se encuentra al hacer renovaciones en casas antiguas. Un amigo tuvo una experiencia similar. Compró una casa de 90 años y al empezar a remodelar descubrió que las paredes estaban llenas de sorpresas. Las vigas eran más fuertes de lo que pensaba. Se dio cuenta de que el trabajo era más complicado de lo que había anticipado, pero quedó satisfecho al final. Al menos ahora sabe qué hay tras las paredes. ¿Lo hacen? Como alguien dijo más abajo, el contenido a veces varía ligeramente por el bien de la rima, pero las rimas aún son bastante elegantes. Solo hay 4 libros del Dr. Seuss en alemán a través de Fike. No sé mucho sobre los libros de Dr. Seuss en alemán. Creo que la rima siempre añade un toque especial a las historias. Recuerdo que leí uno de sus libros hace tiempo. Las imágenes eran coloridas y las palabras, divertidas. Me hizo pensar en cómo las traducciones pueden cambiar un poco el sentido, pero aún así pueden ser igualmente geniales. Es interesante el impacto que tienen en diferentes idiomas. El papel de la impresora es de aproximadamente 800 kilogramos/diagonal m acento circunflejo 3. Pero estas son bolsas de supermercado, así que estimemos 1 tonelada/diagonal m acento circunflejo 3. Entonces esto sería 1,5 metros cúbicos, pero dado que probablemente estén llenos de aire, podría estar más cerca de 3 metros cúbicos. Entonces, una pila de aproximadamente 3x3 por 10 pies. Suena como un buen cálculo para las bolsas de supermercado. La densidad es interesante. Nunca me había puesto a pensar en cuánto espacio ocuparían si las apilas así. Es curioso cómo un simple objeto cotidiano puede llevarnos a pensar en números y volúmenes. Es algo que podría ver haciendo ejercicios mentales al comprar o reorganizar cosas en casa. Al final, siempre hay más de lo que parece. Suponiendo una bolsa por viaje, eso es 58 años en comestibles. Si la casa pertenecía a una persona mayor que realizaba viajes diarios a la tienda de comestibles, como podría hacer una persona vieja, entonces, no es imposible adquirir esas bolsas. Las bolsas adicionales por viaje también lo reducen sustancialmente, lo que lo hace más factible. Editar, alternativamente, 58 años de viajes semanales con más de 7 bolsas producirían el mismo resultado. Parece aún más práctico en esos términos. Para ser honesto, me recuerda a mi abuelo y sus compras. Siempre iba al mercado todos los días. A veces regresaba con varias bolsas. Cuando se hacía la cuenta, podían haber sido muchas durante los años.
Es curioso pensar en cuántas veces se repiten esos hábitos. Al final, eran solo compras, pero también momentos de su rutina diaria. Eso lo hacía especial de alguna manera. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.